Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 dice de esta manera: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, primeramente por los que nos has traído hasta este lugar, Señor. Padre, porque tú has querido traer a los que tú has querido, amado Dios. Esta mañana te pedimos que seas tú a través del Espíritu, Dios, hablando a nuestra vida, Señor. Que seas tú, amado Dios, ministrándonos, mirando la condición en la cual venimos hoy, Padre, para que tú des esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra que venga a ser fuerza y fortaleza a nosotros, Señor. Padre, solamente necesitamos de ti, Señor. Solamente necesitamos que tú nos guíes, amado Dios. Solamente queremos sentarnos a los pies del Maestro para poder, amado Dios, ser instruidos correctamente. Padre, en tus manos ponemos este estudio, Señor, a fin de que seas tú el que le dé vida a cada palabra, a cada ejemplo, Señor, y podamos ser bendecidos a través de él. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Pues hoy vamos a continuar con el estudio que habíamos escuchado hace 15 días, ¿verdad? Escuchamos un mensaje de Proverbios 22:6, que decía: instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, hace 8 días estudiábamos uno de los 4 puntos que nos había dado el hermano, uno de los 4 puntos que habíamos escuchado, que el hermano había puesto como ejemplo una mesa. Y así, hace 8 días estudiábamos el amor, que para instruir se necesita como base el amor. Si ponemos como esa roca sólida, como ese cimiento firme, el amor, pues vamos a ir ganando en la educación de nuestros hijos, en la instrucción de nuestros hijos. Pero no necesitamos un amor que no venga de Dios. Necesitamos el amor ágape, el que viene de Dios, ese amor que es sufrido, ese amor que es benigno, ese amor que pues no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido. Para poder instruir a nuestros hijos necesitamos esa clase de amor.
¿verdad? Que no busca lo suyo, que no se irrita tan fácilmente, que no guarda rencor a nadie, que no se goza de la injusticia, ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, ¿sí? Que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese es realmente el amor. No es el amor emocional, no es el amor filial que normalmente debería de traerlo todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Deberíamos de amar a nuestros hijos por naturaleza, querer a nuestros padres por naturaleza, amar a nuestros hermanos por naturaleza, porque ese es el amor filial. Pero que muchas veces no lo hay y no se demuestra tampoco, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar la enseñanza. La enseñanza, un medio para llevar a la madurez a los niños. Ese es el tema de esta mañana, esperando, hermanos, que pues pongamos atención para que, sobre todo, pues bueno, ya estamos puros adultos, ¿verdad? No, un adolescente y una jovencita, ¿verdad? Pero todos, la mayoría somos adultos. Entonces vamos a estudiar este punto, ¿sí? Este segundo punto, de acuerdo a la instrucción que escuchábamos. Y como dice la palabra de Dios claramente, lo acabamos de leer, ¿verdad? Le está diciendo Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿sí? Y te persuadiste, o sea, te aseguraste, te cercioraste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo, hermanos? De Pablo. De su madre y de su abuela, dice, ¿verdad? Entonces, había sido instruido por ellos. Y ahora la palabra se estaba cumpliendo. Proverbios 22:6 se estaba cumpliendo en Timoteo. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento de Dios. Sabía de quién había aprendido. Y sabía que esa enseñanza que había recibido había dado sus frutos, estaba dando sus frutos, ¿sí? Por eso le insistía Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido, permanece fiel, sé tú el que permanece ahí firme en las enseñanzas que recibiste de tu madre y de tu abuela, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y le da el por qué, le dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Pablo le está diciendo, mira, si tú tomas esas enseñanzas y las sigues, van a traer un fruto. Tú vas a estar preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, la enseñanza es instruir, es formar, es transmitir algo que quieres que hagan, es guiar, ¿sí? Pero pongamos bien las bases sobre esta enseñanza. La función de la enseñanza hace que la mente capte las ideas, esas ideas que se van a transmitir, ¿sí? Esas formas para hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es lo que hace la enseñanza, ¿eh? La enseñanza hace que el niño tenga hábitos y que los lleve, que lo lleven a hacer las cosas de una manera natural para poder obedecer a los principios que han sido inculcados. O sea, cada cosa tiene su lugar, ¿sí?
La enseñanza va directamente a la mente, para que esa mente capte de qué manera se van a hacer las cosas. Y el hábito y la instrucción, esa es la que va a decirte cómo hacer las cosas. ¿Sí? Bueno, en algunos hogares, algunos padres, cuando empiezan a formar su familia, empiezan a crear hábitos y principios y ponen reglas en sus casas, ¿verdad? Esos principios son enseñados, esos valores son enseñados en las casas. Y complementado con la enseñanza, hacen que las cosas se vean sencillas y prácticas en un hijo, en una hija, en una persona, ¿sí? Los valores son aquellos que se enseñan, ¿como cuáles? ¿Cuál sería un valor que inculcan los padres a los hijos, hermanos? Ayúdenme. No mentir, no robar, responsabilidad, honestidad, ¿qué más? Respeto, ¿verdad? Son cosas que se enseñan en casa, ¿no? A veces, por ejemplo, los padres, cuando empiezan a ver que sus hijos empiezan a crecer, ya empiezan a caminar y empiezan a hablar, lo primero que se les enseña, o no sé cómo haya sido enseñado tú, pero lo primero que se enseña es, una de las primeras cosas es cuando vas a un lugar, ¿qué le dices al niño? Por respeto tienes que saludar a la gente que está ahí. Entras a una casa, le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora, ¿no? ¿Sí? Y si ese valor, ese hábito, tú se lo vas inculcando al niño con la enseñanza de que cuando tú vas a una casa haces lo mismo, el niño ¿qué va a hacer? Va a aprender, ¿verdad? Y algunos van más allá, ¿no? Con la familia, cuando encuentras a la familia, le das un beso, ¿sí? Son muy buenos hábitos y muy buenas enseñanzas, ¿sí? El respeto, decía el hermano, el respeto, bueno, la Biblia nos habla claramente del respeto, ¿verdad? Y sobre todo ¿a quién? A las personas adultas, a las personas mayores. A ver, alguien que lea Levítico 19, versículo 32. El primero que lo encuentre, hermanos, Levítico 19, versículo 32. No, hermanos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjate, delante de las canas, ¿qué? Te levantarás, ¿sí? O sea, un respeto profundo marca este pasaje. Delante de las canas te levantarás, ¿sí? Y dice, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Sí? Cuando tú creas ese hábito de respeto a los adultos, ese niño se va formando, ese niño va agarrando ciertas características, ¿sí? Cuando tú le dices a tu hijo, mira, de hoy en adelante, cuando hagas una basura, ve y ponla en su lugar. Ahí está el bote de basura, este es para la basura, ¿sí? Hoy en día, bueno, algunos ya seleccionan la basura, ¿verdad? Ya ponen cada cosa en su lugar, pero son hábitos, son valores que a la larga van a hablar bien de esa persona, van a hablar bien de ese niño, ¿sí? Pero en los textos que estamos tomando de Pablo, de segunda de Timoteo, Pablo hace
recalca mucho que Timoteo había sido instruido, había sido enseñado, ha sabido, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, no únicamente, dice Pablo, dice, no únicamente te enseñaron valores, no únicamente te enseñaron a respetar, sino que la base de tu personalidad son las sagradas escrituras. ¿Sí? Por eso le decía, tú persiste en ello. Y por eso también le dice, mira, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todas estas cosas, dice. ¿Sí? Entonces, la base para la enseñanza es la palabra de Dios. Y la niñez es la mejor etapa, hermano, hermana, para enseñar esa palabra a los niños, a los pequeños. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios y sirve para cualquier situación que te encuentres, ¿sí? Ahí está la palabra de Dios, echa mano de ella. Y si tú echas mano de ella, si tú aprendes lo que tus padres te quieren enseñar, con el tiempo va a traer un resultado, va a traer esa preparación adecuada al ser humano, hombre o mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. O sea, sea maduro. No te quiere decir sin pecado, sea perfecto, no va a hacer nada malo, no. Te está diciendo, Pablo, sea maduro. Ahí la palabra perfecto es maduro. ¿Sí? O sea, una persona madura que va a saber actuar en el momento correcto. Bueno, entonces partiendo de todo esto, ¿quiénes son los mejores maestros para los niños? ¿Verdad? Los padres son los mejores maestros para nuestros niños. ¿Sí? Pues los niños no van a tener mejores maestros, ¿sí?, que sus propios padres. ¿Por qué? Porque les van a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Sí, aparte de los valores, aparte de los hábitos, aparte de la enseñanza, van a enseñarles la palabra de Dios. Entonces, Pablo veía en Timoteo que era un hombre o un joven a lo mejor espiritual, pero esto era consecuencia de lo que él había aprendido cuando fue niño. Por eso era tan sólido en su vida espiritual, ¿sí? Y no era esto que lo habían mandado a buenas instituciones, a buenas escuelas, no, o alguna religión muy grande, ¿sí? O había asistido cada 8 días a la escuela dominical, por eso sabía la Biblia. No, ¿sí? Él había sido enraizado desde su niñez, había sido enseñado desde su niñez por sus parientes más cercanos, que fue su abuela y fue su mamá, ¿sí? Ahora, antes de que el niño entre a una escuela secular, antes de que venga esa etapa de aprendizaje, ¿sí?, es vital para los padres que enseñen a sus hijos hábitos, valores, para que puedan ellos ir más adelante, ¿sí? Es vital que esto suceda para que tengan una influencia en ellos para poder establecer la orientación de sus vidas, para que puedan caminar, ¿sí? Ayudarles a los hijos a formar un carácter, una personalidad, ¿sí? A medida de que van creciendo, a medida de que van pasando por las etapas, tienen que estar al pendiente. Es importante que se les dé una buena instrucción y que se deje a un lado lo que se piensa
en muchos hogares y en muchos padres hoy en día. No, yo lo voy a mandar a la mejor escuela privada. Yo lo voy a mandar a una escuela pública. Sí, yo lo voy a mandar a una escuela cristiana para que me lo eduquen, para que me lo enseñen. Sí. Pero el deber de los padres es esforzarse para que lo que ellos enseñan en casa y lo que los niños van a aprender en las escuelas sea nada más reforzar la base sólida que traen de sus hogares. Sí, la escuela no es la responsable en la instrucción de los hijos, no es la responsable de enseñar a los hijos, de prepararlos para esta vida. Los que lo deben de hacer son los padres, ¿sí? Los padres deben de enseñar a sus hijos todo lo referente a los hábitos, a los valores, ¿sí? Y lo que no sepan, eso lo tienen que aprender los niños en la escuela. Lo que no sabe el padre, como a lo mejor cómo dar una materia de química, de álgebra, de matemáticas, de historia, a lo mejor no lo saben. Bueno, eso lo tienen que aprender en la escuela. Pero las primeras cosas, las cosas más importantes, tienen que ser en el hogar. Las escuelas son nada más para las materias que necesitan. ¿Sí? Si los padres permiten que la influencia externa, ¿sí?, de hoy en día, como es el celular, la computadora, los medios de información, ¿sí?, las buenas películas que dicen que salen, ¿sí?, la filosofía de alguna persona externa, ¿sí?, sean la fuente principal de los valores de los hijos, ya se está caminando hacia atrás, hermanos. ¿Sí? Puede distorsionar la personalidad de tus hijos. ¿Sí? Entonces, si se dejan influenciar por eso, la educación de los niños no va a ser la que ellos necesitan. ¿Sí? Entonces hay una importante relación entre la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿sí? Su crecimiento en obediencia y felicidad, la relación entre la palabra y la felicidad de la persona fue declarada por Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? El conocimiento de la verdad es la mayor fuerza liberadora de la vida de cualquier niño, niña, de cualquier persona, hermanos. Muchos, sin embargo, creen que la libertad consiste en poder hacer lo que quieren, pero la libertad verdadera, la auténtica, solo viene de tener la facultad de hacer lo correcto, lo recto, en cada situación, en cada momento de la vida que tengamos. Entonces, por eso es tan importante la enseñanza, por eso es tan importante que esta enseñanza vaya de la mano de la palabra de Dios, hermano. Que tú estés enseñando, pero con la palabra de Dios. Sí, que tú vayas implementando medidas que vayan respondiendo a lo que tu hijo, tu hija necesita. ¿Sí? Entonces, la relación entre la palabra y la obediencia fue establecida por el mismo Señor Jesús. Fue dicha por el mismo Señor Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. ¿Sí?
Cuando se enseña a los niños a obedecer a sus padres, también se les está enseñando a obedecer a Dios y a su palabra, porque la palabra de Dios es la base de la obediencia a los padres. Entonces veamos qué importante es tener como el manual más completo para la instrucción de los hijos, la Biblia, la palabra de Dios. Cuando ésta comienza en la vida del niño, del infante, pues le va a servir como una preparación para una vida de obediencia. Primero a sus padres, a Dios, a sus mayores, ¿sí? A los que estén cerca de él. Va a caminar con valores, con respetos, ¿sí? La palabra es lo más grande que les podemos enseñar a nuestros niños, ¿sí? Los padres tienen que estar convencidos de esto, tienen que colocar su valor por encima de la riqueza y de los bienes materiales, ¿sí? Si tú tienes Biblia en casa, pero no la utilizas para instruir a tu hijo, si esa Biblia está ahí en un librero muy precioso que mandaste a hacer, de una madera muy bonita, pero ahí está, y ahí está la Biblia, y nunca la tomas para instruir a tu hijo, pues la Biblia nada más se va a estar empolvando, hermano, y no va a servir para nada. ¿Cuántos y cuántos hogares tienen sus Biblias y nunca las abren? Los religiosos sí las abren y las ponen en su casa. Salmo 91. Pero nunca se sientan con ella y ponen la instrucción que Dios les da para poder transmitírsela a sus hijos, ¿sí? Si esto sucede, los niños no se van a convencer de que realmente la palabra de Dios es la guía de tu vida, es la guía que necesitan ellos. Si nunca te ven leerla, si nunca te ven aplicarla, ¿sí? Si desconoces los tesoros que puedes encontrar en esa palabra, ¿sí? Jeremías exclamó de esta manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. ¿Sí? Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. ¿Sí? Y me fueron por alegría, por gozo. ¿De quién? De mi corazón, dice. O sea, enseñarle a los hijos la palabra de Dios es mucho más que limitarte a la mejor a inculcar y llenar de órdenes, de formas la cabeza de tus hijos, ¿sí? Enseñarles la palabra de Dios significa enseñarles a recibirla como un verdadero alimento, ¿sí? Pero eso va a depender de tu reverencia que le tengas a la palabra. Crearles una expectativa de que tienen que leerla cada día, tienen que tener esa necesidad, esa hambre, ¿sí? Y cuando el niño lo va entendiendo, se le va haciendo normal que a cada día escuche la palabra de Dios de tus labios, de los labios del padre, de la madre. Por eso Pablo le decía a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cualquier momento que estés pasando, cualquier situación emocional, vas a encontrar la respuesta, ¿sí? Ahora bien, la palabra de Dios se le puede ser enseñada, se le puede instruir
de 3 maneras a nuestros hijos. 3 maneras para enseñar la palabra de Dios a los niños. ¿Sí? Y una puede ser muy superficial. La primera puede ser muy superficial, donde tú le enseñes a lo mejor las historias, donde tú le hagas que se aprenda el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, libro por libro, que tú se le enseñes, que tú le enseñes la colección de los profetas menores, mayores, los libros poéticos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto puede ser, a lo mejor mostrarle cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos versículos tiene la Biblia, de qué manera está escrita, quiénes fueron sus escritores. Esa es una manera muy superficial de enseñar la Biblia a nuestros hijos. La segunda manera profundiza un poquito más, un poquito va más allá, ¿sí? A lo mejor consiste en enseñar la información contenida en el texto, cuántas letras son, a quién fue escrito, ¿sí? Cómo Dios hizo la creación, ¿sí? Los milagros que fueron hechos a través de Moisés, a través de Jesús, a través de Daniel, ¿sí? Cómo fue lanzado al foso de los leones, ¿sí? Entonces, historias que se pueden transmitir a los hijos también, ¿verdad? Yo no digo que sea malo, ¿sí? Pero tampoco es la mejor manera de enseñar la palabra de Dios. La tercera manera que se puede enseñar la palabra de Dios es más profunda, ¿sí? Consiste en comunicar las verdades, los principios espirituales acerca del reino de Dios, de la salvación del alma, ¿sí? Cuando el niño, el pequeño, llega a entender estas verdades fundamentales, estos principios de la palabra de Dios, se le quedan muy arraigados en su vida, hermanos, ¿sí? Cuando ellos empiecen a profundizar, cuando aprendan a aplicar la palabra de Dios a sus propias vidas por fe y obediencia, habrán dado un paso muy importante. Cuando tú logres que esas verdades, que esos principios les lleguen a la mente como enseñanza y al corazón, que queden arraigados, esto va a convertir a la palabra de Dios en un alimento importante para tu hijo, para tu hija, ¿sí? O sea, en otras palabras, los niños necesitan saber por qué Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿sí? Pero también necesitan comprender la importancia de la obediencia de Daniel, que no se opuso, ¿sí? Sino que él confió en Dios, la fe que tenía en Dios, y cómo Dios honró esa obediencia, ¿sí? Necesitan conocer, sí, los milagros que hizo Jesús, pero también necesita entender la importancia de la obediencia, que fue lo que hizo que se produjeran esos milagros. Y ahí es un poquito más, más profundo, más tardada la enseñanza para los hijos, ¿sí? Entonces necesitan tener la palabra de Dios no solo en la mente, sino también en el corazón, ¿sí? Sí es bueno que los niños algún día en alguna reunión haya a lo mejor un concurso de textos, y que se sepan muchos textos, y que se sepan muchas citas, y que se sepan todos los libros de la Biblia, y que a lo mejor te den una satisfacción de que tu hijo conozca la palabra de Dios. Es bueno, sí, pero es mucho más importante que aprendan a andar por el camino de la palabra de Dios, por las sendas antiguas,
¿sí? Cuando la palabra de Dios llegue a ser ese alimento, pues que ellos necesitan, que ellos a cada día lo anhelan, podrán pues hacer cosas más grandes para Dios, ¿sí? Más grandes que a lo mejor los propios padres, ¿sí? Cuando los padres establecen una relación espiritual con sus hijos por medio de la palabra de Dios, pudieran estar a lo mejor comprometiéndose en algo que durará toda la vida, ¿sí? Porque tarde o temprano los hijos se van a ir de tu casa. Los hijos van a crecer y se van a ir, ¿sí? Van a independizarse, ¿sí? De muchas maneras, en muchos aspectos. Pero lo que los hijos no tienen por qué abandonar son esos principios y valores y el fundamento de la palabra de Dios en sus vidas, ¿sí? Entonces, pues pongamos esa enseñanza sólida en nuestros hijos, ¿sí? Ahora, para enseñarles, ¿sí?, de la palabra de Dios, ¿sí?, hay dos formas, hay dos maneras muy claras de cómo enseñarles la palabra de Dios, o dos momentos para que me entiendas, dos momentos en que se deben de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo puedo enseñarles a los hijos? ¿Sí? La primera, y es una de las más importantes que siempre se les va a quedar grabado a los hijos, ¿cómo enseñarles la palabra de Dios? Sí, aparte de lo que acabamos de mencionar, aparte de eso, pero ¿cómo le aplico esa enseñanza? ¿Cómo le aplico la obediencia, la fe? ¿Cómo se las transmito a los hijos? Hay dos formas de que se pueden transmitir esto. La primera es en un momento planificado en los hogares, ¿sí? Que esté organizada una actividad para tu familia, ¿sí? En otras palabras, que tú como padre o como madre en tu hogar tengas un devocional familiar. Un devocional donde haya palabra, donde haya alabanza, donde haya oración, donde haya a lo mejor preguntas de por qué tengo que obedecer a la palabra, donde haya principios que están marcados en la palabra. ¿Por qué? Oye, ¿por qué dice la palabra de Dios que solo Dios es uno? ¿Y por qué creemos entonces en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Se pueden cuestionar esos temas? Sí, en familia. Sí. Entonces, esta actividad debe estar planificada, ¿sí? Debes de apartar un momento, ya sea en el día o un día a la semana. Si no tienes mucho tiempo, tampoco es de que te pongas a hacer diario cultos familiares, ¿verdad?, devocionales familiares, sino que por lo menos un día a la semana. Si puedes implementarlo 2, 3, pues qué mejor, ¿no? Pero por lo menos un día a la semana. Entonces, puedes hacer muchas cosas en ese tiempo planificado. Tampoco te vas a tardar 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Porque los niños tampoco tienen esa capacidad de estar atentos. Pero si los involucras, si tú los metes a la palabra, ellos van a aprender a cuestionar, van a aprender a orar, van a aprender a cantar, ¿sí? Entonces, no importa cuál sea el método que vas a emplear para utilizar este tiempo planificado, lo importante es que toda la familia comparte esta convivencia espiritual, ¿sí? Lo importante es que abras tu palabra, ¿sí? Que apliques principios, que discutas principios, que compartas a lo mejor los problemas que hay en casa, los problemas que se vienen suscitando en
en tu trabajo ahí, que te ayuden a orar por esta necesidad, por aquella otra, ¿sí? Entonces, los padres deben de animar a todos para que dediquen algún rato de aprendizaje a la palabra. Poco a poco los vas llevando a que aprendan a estudiar la palabra, aprendan a leer la palabra, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? También el segundo punto, hermano, es bien importante también enseñarle a los niños en tiempos no planificados. Sí, como dice la palabra de Dios, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, si alguien lo encuentra, de la lectura, capítulo 6, versículo 7, ya lo encontré. Versículo 7, dice así: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo a través de Moisés? ¿Sí? Estas palabras que dice, que yo te mando hoy, bueno, estas las vas a enseñar, se las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Hay otro texto, Isaías en el capítulo 28, Isaías 28, 9, si alguien lo tiene, de la lectura, por favor. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los diputados o a los arrancados de los hijos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito a él, otro poquito allá. Sí. Entonces, Dios le dice al pueblo, mira, esto que te estoy diciendo hoy, se lo vas a enseñar a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando andes en cualquier lugar. Principalmente en tu casa, dice. Pero cuando andes fuera de tu casa también se lo puedes enseñar, ¿sí? Y el profeta Isaías dice, ¿a quién se le va a enseñar? Bueno, dice, un poquito allá, otro poquito acá. Dice, bueno, línea por línea, renglón tras renglón. O sea, momento tras momento hay oportunidad de enseñarles, ¿sí? Hay oportunidad de que tú les hables. Fíjate, cuando Jesús instruyó a sus 12 discípulos, ¿qué hizo el Señor Jesús? A lo mejor fue y rentó un local, fue y rentó un salón, una escuela donde dijera, pues aquí vamos a estar 3 años, porque son 3 años de enseñanza los que les voy a dar a estos para que sean preparados y vayan a predicar. Sí, eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? No, él cuando iba pasando, pasó por enfrente de la higuera y no tuvo fruto y les dio una enseñanza, ¿sí? Él cuando a lo mejor veía las flores hermosas, dice, mira, ni aún el rey Salomón se vistió como estas, ¿sí? Entonces, él, cada oportunidad que tuvo de instruir a sus discípulos, lo hizo. Y tomaba los árboles, y tomaba el cielo, y tomaba el campo como ejemplos para enseñar el reino de Dios. Bueno, así tú y yo tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Hablándoles acerca del reino mientras vas a un lugar, mientras estás haciendo algo, ¿sí? Porque a veces lo que tratamos de hacer no es de enseñar, hermano, no es de instruir. A veces lo que tratamos de hacer es de llenar sus mentes, sus corazones de palabras y palabras y palabras y saturarlos de enseñanzas. Pero de enseñanzas que a veces
no traen provecho a sus vidas. ¿Sí? Entonces, dice el profeta, un poquito aquí, otro poquito allá, una línea aquí, un pensamiento allá, verdad tras verdad, para poder enseñar bien a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ojalá, hermano, ojalá y lo estés entendiendo. Ojalá y todos los padres podamos buscar estas ocasiones espontáneas para enseñar a nuestros hijos, para transmitirles las verdades. ¿Sí? El padre cristiano tiene que buscarlas, proveerlas y aprovechar al máximo para dar la instrucción adecuada en el momento adecuado. ¿Sí? La curiosidad de los niños a veces te deja sin palabras. A veces no sabes cómo contestarle. ¿Sí? A veces llegan esas curiosidades más altas que las tuyas propias. ¿Sí? Ahí es cuando tú tienes que pedirle sabiduría a Dios y aprovechar esa oportunidad inesperada que se te está presentando, ese momento para poder transmitir una gran enseñanza de Dios a nuestros hijos. Pero tenemos que estar preparados. Por eso Pablo le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Y si tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, cualquier pregunta que tu hijo o tu hija te haga, vas a poder contestársela de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la enseñanza es bien importante mientras sea posible. ¿Sí? Normalmente, y más en hogares cristianos, siempre debería de estar uno de los padres en el hogar. Siempre debería de haber ahí. Porque el hijo o la hija siempre va a tener alguna pregunta. Siempre va a surgir algún problema. Y si no está ninguno de ellos, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer la niña? Va a salir a preguntar o va a investigar por sí misma, ¿sí? Va a buscar esa respuesta que a lo mejor tiene en su mente, ¿sí? Va a buscar esa solución a ese problema, va a buscar esa ayuda en alguien o en otra persona, ¿sí? Si no hay nadie en casa. Y no te garantizo que esa respuesta, esa ayuda, esa semilla que va a ser sembrado en su mente y en su corazón, sea la adecuada para la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ojalá siempre haya quien pueda responder a los cuestionamientos de los hijos, a las interrogantes. ¿Sí? Cuando los niños están pequeños, siempre andan preguntando, siempre tienen inquietudes, ¿sí? Entonces, a esa edad es cuando se va formando la personalidad del niño, de la niña, ¿sí? Es algo que tú y yo tenemos que considerar, es algo que tú y yo tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con esto, hermanos, ¿sí? El niño necesita más de sus padres que de las cosas materiales. No es que yo quiero que lo que yo nunca tuve, pues mis hijos no les haga falta. Yo quiero proveerles todo, sí, pero a lo mejor lo que tú nunca tuviste fue atención de tus padres. Y eso es lo que no consideras. A lo mejor lo que tú nunca tuviste es una verdadera enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que nunca tuviste a lo mejor es tiempo de calidad de tus padres para que te instruyeran. Bueno, si pensáramos de esa manera, nos ahorraríamos muchos problemas, hermano.
Porque tristemente sí pensamos en lo que nosotros padecimos, en lo que nosotros no tuvimos, materialmente hablando. Pero espiritualmente, ¿cuándo lo razonamos? Y algo que los padres tienen la obligación de darles a sus hijos es el tiempo y la atención que necesitan. Eso es lo más importante, hermano. ¿Sí? Cuando los niños aprendan la palabra y la apliquen a su vida, descubrirán el amor más grande y más maravilloso que puede haber en esta tierra. ¿Sí? Y que ese amor viene de parte de Dios. Y que ese amor no se compara ni aún con el de los propios padres. ¿Sí? Y cuando llegan a entender que Jesús murió por ellos, a temprana edad, imagínate, un niño que se convierte antes de los 12 años, hermano, es una joya maravillosa que muy pocas veces se ve. Sí. Pero es la etapa más adecuada para que puedan ver a Jesús. Porque después, hermano, viene la etapa en que no saben ni lo que quieren, no saben qué quieren ser. Viene una etapa de los 12 a los 15 años que todo les parece mal, que todo está mal, empezando por sus papás. Y ahí en esa etapa va a ser difícil que tu hijo se te convierta, hermano. ¿Sí? Y de los 15, ¿sí?, cuando entran a la juventud, todavía es un poco más complicado, hermano. ¿Sí? Si no han alcanzado a mirar a Jesús en la etapa primaria de su vida, va a ser difícil, hermano. ¿Sí? Vuelven una vez más a centrar las cosas espirituales ya en la madurez. Pero cuando ya muchos han tropezado, cuando muchos han caído, cuando muchos han sufrido dolores de cabeza, hermanos. ¿Sí? Entonces, el mayor privilegio y gozo de un padre que pudiera experimentar es poderle dar a conocer a sus hijos el gran amor de Jesús por ellos, el gran privilegio de conocer a Cristo Jesús, todo lo que Él hizo por ti, ¿sí? Y que si lo guiaste a una relación personal con Él, es lo más maravilloso, es lo más hermoso que pudiste haber hecho en la vida. ¿Sí? Entonces, cuando el niño pues no alcanza a mirar a Cristo Jesús de pequeño, crece con una disfunción en su forma de ser. ¿Por qué? Porque de pequeño es cuando van agarrando una personalidad, hermano. Es cuando van teniendo una personalidad. ¿Sí? La personalidad es algo que se aprende y se desarrolla en la vida del niño, hermano. Ojalá te lo puedas grabar. No, esto no viene de parte de algo de la noche a la mañana. No es un don, tampoco es un premio, hermano. ¿Sí? Sí, no es algo que vas a obtener de tu hijo dándole un suplemento alimenticio. No vas a tener de tu hijo una personalidad dándole un tratamiento, ¿sí? O dándole un alimento especial. No le vas a formar una personalidad. La personalidad que necesitamos en los pequeños es la personalidad de Cristo Jesús. Y esto solo se aprende a través de la palabra de Dios, hermano. Solo se aprende en la Biblia. Sí, dice la palabra que Dios produce el querer, ¿sí? En nosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por quién? Por su buena voluntad. O sea, no es por nosotros, es por la buena voluntad de Dios. ¿Sí?
Entonces, una de las cosas pues muy importantes que se les deben enseñar a los niños para el desarrollo de una personalidad, de su personalidad, ¿sí?, es enseñarles a cómo, a lo mejor a cómo trabajar. Dice, pero ¿cómo desde chico le vas a enseñar a trabajar? ¿Sí? Es que desde chico se van inculcando esos hábitos y valores en el niño, ¿sí? A muchas personas no se les han enseñado los principios de seriedad, ¿sí? Por ejemplo, a un niño que le vas formando una personalidad seria, va a ser desde pequeño, hermano. Desde pequeño le vas a enseñar la seriedad, ¿sí? Y un poquito allá, otro poquito acá, ¿sí? Y cuando un hombre o una mujer son serios en sus cosas, ¿qué van a hacer? Se van a distinguir de los demás, hermano. ¿Sí? Porque a lo mejor de chico no le vas a poder enseñar a tu hijo, a lo mejor, cómo se hace un mueble, cómo se repara un carro. No le vas a poder enseñar a lo mejor a pegar blogs. No le vas a poder enseñar eso, ¿sí? Pero sí le puedes enseñar a ese niño, a ese hijo tuyo, hija tuya, a desarrollar una personalidad que haga de él un buen trabajador, una persona seria, ¿sí? Una persona ordenada, cualquiera que sea el trabajo, cualquiera que sea lo que tú quieres inculcarle a tu hijo. Los niños necesitan comenzar a aprender a temprana edad, ordenando su cuarto, ordenando sus juguetes, ayudando en los quehaceres de la casa, ¿sí? A medida que vayan creciendo, van a poder ir aprendiendo cada día más y mejor varias cosas, ¿sí? Y otras responsabilidades a lo mejor mayores. ¿Y cómo lo van a hacer? Seriamente, ¿sí? Porque muchas veces lo que a los niños les impide que caigan en la holganacería, o sea, en la flojera, vamos, ¿sí? Es que estén activos. Quitarles la idea de que todo se les tiene que dar en las manos, todo se les tiene que poner a sus pies, ¿sí? Quitarles la idea de que el mundo los va a mantener cuando sean grandes, ¿sí? Gobierno me va a ayudar, tiene que sostenerme. No. Formarles una personalidad donde aprendan a trabajar. Formarles una personalidad a que vayan aprendiendo a que lo que tienen les cueste algo, ¿sí? Porque siempre quieren las cosas mejores. Pero si tú le enseñas que todo cuesta, ¿sí? Si tú le enseñas que él respete la propiedad de sus hermanos, la propiedad de los demás, tú vas a ir formando una personalidad en ese niño, ¿sí? Y a la larga eso va a ser una bendición para él y para los que lo rodean, hermano. El desarrollo de una personalidad como la de Cristo en los niños incluye otros aspectos prácticos, ¿sí? Como los buenos modales, como la cortesía, la etiqueta, la hospitalidad, la pulcritud y la generosidad, hermano. Todo eso se va formando en la personalidad de un niño, ¿sí? Y a medida que van creciendo los hijos, va siendo importante que los padres les enseñen las razones por las cuales muchas veces se les dijo no, ¿sí? Porque a veces nada más decimos, no hagas eso, no hagas lo otro, pero ¿por qué no lo puedo hacer?
si no les das una explicación, si no vas formando una personalidad en ellos, ¿sí? Si no les vas enseñando las normas del hogar, y por las cuales ya tienes un hogar, a lo mejor a ti te costó, ¿sí? Entonces se le exige obediencia al niño porque es necesario que desde esa temprana edad vayan aprendiendo a obedecer las órdenes de los padres y de sus mayores. Un niño no obedece algo porque le parezca razonable. No, hermano. La importancia es de enseñarles el por qué. Sí. Que se les dé a conocer la razón por la cual los padres actúan de esa manera con él, que se les explique. Y esto va a poner los cimientos para que ellos comiencen a desarrollar sus propias personalidades, ¿sí? Sus propias convicciones, sus propias ideas sobre lo que necesitan, sobre lo que quieren, ¿sí? Y van a aprender a tomar decisiones en su vida, hermano. Pero tiene que ser desde pequeño. Cuando se les enseña a los hijos el por qué, a lo mejor se les tiene que dar toda una explicación completa, ¿sí? Por ejemplo, aprenderán que no se trata solamente de que no puedan ver ciertas cosas en sus celulares, ¿sí? Pero les vas a enseñar por qué. No puedes, meterte a esta página por esto, ¿sí? No puedes estar mirando este tipo de TikTok, ¿por qué? Por esto. No simplemente les digas no. Ellos van a aprender que no es bueno que los vean por la explicación que tú les das. Sabrán por qué no son deseables ciertas palabras que el mundo tiene hoy, pues como normales. Cómo se refieren a sus padres, cómo se refieren a sus hermanos, cómo se refieren a sus prójimos, y creen que esas palabras pues ya son normales, ¿no? Pero tú le vas a decir por qué no, ¿sí? ¿Por qué no deben de tener ciertas actitudes y formas de conducta? Ese es el trabajo del Padre, ¿sí? La explicación del por qué los ayudará a aceptar los principios que vienen a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y les van a ayudar a tener el discernimiento para no incluirlas en su vida diaria. Si no todo lo que enseña hoy la sociedad o lo que exigen los compañeros en la escuela es bueno para nuestros hijos, ¿sí? Entonces nuestra enseñanza también debe incluir la preparación de los hijos para las diversas etapas de la vida, ¿sí? Desde que es niño, adolescente, joven y llegue a una edad madura, ¿sí? Es importante contestarles con la verdad. Es importante darles suficiente información para satisfacer la curiosidad del niño, de la niña, la curiosidad que en ese momento surge. Imagínate que vas por la carretera o vas en el transporte y te preguntan algo. Tú tienes, con la ayuda de Dios, que contestar adecuadamente y con la verdad, ¿sí? Y esto va a establecer una base fuerte, sólida entre tú y tu hijo, que posteriormente va a traer su fruto, va a traer ese fruto que todos esperamos, ¿sí? Entonces, pues ojalá, hermano, ojalá y te sirva un poquito todo esto, ¿sí? Y recordemos que no se puede enseñar ni entender todo en un día, en una semana, en un mes o en un año, ¿sí? La repetición de las enseñanzas, la repetición de la palabra de Dios, la repetición de
estar enseñando con amor, tiene que ser a cada día, a cada momento. Un poquito de aquí, otro poquito de allá. Un renglón hoy, otro renglón mañana. ¿Sí? Entonces, la enseñanza con amor es una simiente sólida para llevar a la madurez a nuestros hijos, hermano. La pregunta sería, ¿tú ya empezaste, hermano? ¿Ya empezaste a instruir al niño en su camino? ¿Ya empezaste con lo poco que has entendido hasta estas pláticas que hemos tenido desde hace 3 semanas? ¿Ya empezaste a hacer algo en tu hogar, en la vida de tus hijos? ¿Sí? ¿Estás entendiendo algo o no estás entendiendo nada? Pues solo tú lo sabes y Dios también, hermano. Ojalá y sirvan para que podamos instruir a nuestros niños y aun cuando sean grandes, no se aparten de este camino. ¿Sí? Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, dice tu palabra, Señor. Padre, ahora ayúdanos a poner por obra lo poco o lo mucho que hayamos entendido de esta palabra, Señor. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo poniéndola en nuestra mente y en nuestro corazón para poder enseñar adecuadamente a nuestros hijos. Sí. Dice tu palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ayúdanos a poner por obra, Señor, algo que hayamos entendido esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, les guarde. Si hay alguna duda, alguna pregunta, hermanos, con gusto les atendemos.